mis manos estaban como escondidas, tapadas, porque lo que yo era un sordo oralizado. A mis 14 años, ahí fue cuando empecé más a estar oralizado. A los 16, 17, seguí siendo oralista, lo que hacía era modular. Cuando voy a esta escuela, al Instituto Integral, y vi que había sordos y que había lengua de señas y que era una escuela donde se integraba el sordo con el oyente, y vi que todos hablaban con las manos y era wow, todo qué rápido y cómo se comunican, y yo oralizado no me podía comunicar. ¿Cómo si ellos son sordos? Yo soy sordo y no nos podemos entender porque yo estaba oralizado y no sabía lengua de señas. Entonces ahí sí o sí me surgió la necesidad de querer aprender. ¿Qué hice? Empecé a buscar en libros y empecé a mirar y empecé a mirar y ahí empecé a guardar cada seña dentro de mi cabeza y bueno, claro, y ahí pude hacer de muchos amigos sordos y la comunicación se pudo hacer más fluida y es hasta el día de hoy. Que tengo amigos en Córdoba, amigos en Santa Fe, tengo amigos en Mendoza, tengo amigos en el sur, tengo muchos por todos lados amigos sordos que compartimos el LSA. Es importante que haya un puente en la comunicación. ¿Podemos hablar de la etapa donde a vos te oralizaron? Por ejemplo, ¿qué ejercicios te hacían hacer para que vos lograras modular? Sí, por ejemplo, la persona que me enseñaba A, B, B, A, B, y íbamos tocando, seguramente una foniatra, y iba viendo cómo vibraba y así yo me podía ir dando cuenta de cómo sonaba y cómo era la sensación al decir ciertas palabras, ciertas letras. De esa manera fue. La maestra no me enseñaba lengua de señas, sí me enseñaba a practicar oral, todos los días. Me recuerdo que fue en Avellaneda. Ahora, actualmente, he olvidado que en algún momento fui oralista, ya no, ya está olvidada esa etapa. Si vos tuvieras un hijo, ¿tenés hijos? No tengo. Si tuvieras un hijo sordo, ¿lo enviarías a una escuela oralista o a una escuela donde se hablara puramente lengua de señas? Seguramente lo mando a una escuela donde haya sordos. Una escuela de sordos. Que en la escuela haya sordos. Lo mandaría a las dos. Oralista para que aprenda palabras, para que aprenda a hablar, y una escuela de sordos para que aprenda a enseñar. Para aprender diferentes cosas, para poder tener también una buena conducta. ¿Hiciste la primaria, hiciste la escuela secundaria y después te especializaste en algo?
Yo estuve en un lugar donde se estudiaba, pero tuve dificultades con la comunicación. Eran todos oyentes, yo era el único sordo. Sí podía tener una lectura labial, podía leerle los labios, pero la verdad que me era muy difícil. ¿Por qué? Tenía un poco de vergüenza. Me sentía avergonzado, también me era difícil al momento de escribir oraciones, poder comprender lo que es la estructura del español cuando la persona oyente hablaba y yo no le entendía. Tenía una intérprete que algo le entendía. El profesor. El profesor me dice, vos tenés que ser igual que un oyente y tenés que escribir. Y yo le dije, no, ¿cómo? Imposible, soy sordo profundo, no hay manera de que pueda hacer a comprender como un oyente ciertas palabras. Sí comprendo si me hablan en lengua de señas. Entonces, esa fue mi lucha en estudiar en mi carrera terciaria, en diferentes materias, por ejemplo en historia y en un montón de otras. Era toda una lucha porque la verdad que me costaba mucho. Hoy por hoy me gusta más, si bien estar incluido en estudiando, pero ahora elegí la pintura, la fotografía, elegí otras cosas. Yo les puedo mostrar a ustedes qué es lo que hago, o lo que hice, mejor dicho. Les voy a mostrar. Estos son mis dibujos. De a poco fui aprendiendo y adquiriendo más práctica y entender de que, ¿por qué no? Yo puedo dibujar. Tengo otros también. Despacito, despacito, que si no salen, pum, pum. Ese mostralo. ¿Ese sos vos? Sí, soy yo. Sí. Y yo lo pinté, me pinté a mí mismo. Sí, me dibujé a mí mismo. Despacito. Papá. Pop. Fue mucha la lucha durante 3 años para aprender y autocorregirme porque no me salía bien y era prueba y error y hasta que le encontré la vuelta y ahí empezaron a salir. Una persona sorda. Claro, puedo, gracias a Dios puedo. Bien. Una persona sorda es mucho más visual que una persona oyente. ¿Vos crees que esto sirve a la hora de poder expresar en la pintura? Sí. Pero en mi caso, a mí me sucedía que lo que yo no quería
era ver y copiar, pero sí quería ver para aprender técnicas para yo después poder hacer mis propios dibujos. Mirá qué bonito. Un auto viejo. Oh, no. Sí. Ese me fue difícil dibujar. Mucho trabajo. 2 días estuve para hacer ese dibujo. Me llevó mucho tiempo, 3 horas más o menos. ¿Y cuando cursabas en el terciario? Oh, Batman. Cuando cursabas en el terciario, ¿la intérprete era siempre la misma persona? Era siempre la misma, era una única intérprete, siempre la misma. Y a pesar de cursar durante 3 años, ¿no pudiste entenderte con ella? ¿Por qué no se pudieron entender? Sí. Sí, les voy a contar. Por ejemplo, les pongo un ejemplo. Está la intérprete. Yo, sentado, escribiendo. Pero no podía escribir al mismo tiempo porque necesitaba ver al intérprete. Y la intérprete no tenía ni un segundo para parar y darme el tiempo a mí para escribir porque el profesor seguía hablando. Entonces yo miraba a la intérprete, me perdía de escribir, me faltaba escribir. Claro, pero el profesor oyente solamente hablaba. Todos los oyentes hablaban, todos los oyentes escuchaban, yo me basaba, me dedicaba a mirar a la intérprete y le decía, por favor, a la intérprete que le diga al profesor, escribí en el pizarrón, poné palabras puntuales, algo que me ayude, o ponerme una página de Google para buscar en mi casa. Claro, cuando puso de dónde podía yo sacar material, me encontré con unos textos larguísimos donde la estructura, la gramática no era la que yo comprendía. Y entonces, si yo no soy oyente, soy sordo, ¿cómo? ¿Cómo hago? Esas palabras que no entiendo. Y bueno, y justo en ese momento fui a hablar con el director, fui a discutir con él, fui a hablarle, fui a pedirle que hable con este profesor y que me respete como persona sorda y que por favor utilice herramientas para que yo lo pueda entender. Al fin y al cabo fue una tristeza, lo que yo sentí fue una discriminación hacia mi persona, estaba siempre solo, me sentía solo y le dije a la intérprete, necesito un apoyo mejor. ¿Qué quiere decir eso? 2 intérpretes. No, una intérprete. ¿Por qué necesitas 2? Bueno, y al final como que todo era, como eran todos obstáculos y bueno, y abandoné. La verdad que me abandoné, no tuve otra opción y bueno. Estaba en segundo, me faltaba 1 año para terminar. Eran 3. Y bueno, ¿Dónde y después ocurrió entendí esto? que sí podía, y ahí me salió bien. También estudié fotografía, iba a estudiar historia y bueno, y al final por una cosa u otra terminé abandonando, empecé y abandoné. La misma discusión con el director lo que me decía era que yo era igual a una persona oyente y que yo podía. Y la verdad que esa respuesta no me gustó, fue una falta de respeto hacia mí y decidí dejarlo. Con tristeza me fui más o menos hace más o menos de estos 7 u 8 años, más o menos. Pero ahora continúo, actualmente, continúo dibujando solo, tranquilo. ¿Dónde ocurrió esto?
En Quilmes, la Facultad de Quilmes. Que se llama BELA. De nuevo. Bellas BELLASARTE. Artes. Bellas Artes. Bellas Artes. Y Bellas Artes, sí. ¿vos conoces ahora si en ese lugar han cambiado las cosas como para que las personas que no son oyentes puedan aprender, puedan cursar, puedan terminar sus estudios? ¿Tenés conocimiento al respecto? No, continúa igual, continúan igual, continúan discriminando. Yo he ido varias veces y he ido y fue pérdida de tiempo, pérdida de tiempo. No llegué nunca a nada, siempre perdí ahí. Hasta que abandoné y me fui. Pero sí extraño y quiero volver a la facultad, pero necesito encontrar 2 intérpretes, 2 o 3, para yo poder estar ahí a la par y ir avanzando como los oyentes. No quisieron 2, no quisieron pagar 2, y bueno. ¿La intérprete te la daba la facultad, te la daba Bellas Artes o te la daba alguna entidad de gobierno? La municipalidad. La municipalidad de Quilmes pagaba al intérprete. Bien, bien. ¿Y ahora a qué te dedicas además de pintar? Pinto. Soy profe de lengua de señas, enseño lengua de señas. Hace 6 años más o menos que trabajo como profe del SA. A nivel básico, explico sobre lo que es un poco de la cultura sorda, un poco también en profundidad sobre el tema. Hace 6 años de esto. ¿Dónde ejerces? ¿Dónde das clases? Sí, a cualquiera en modo particular sería como un trabajo en negro, yo me puedo ir a donde sea o también les puedo mostrar algo. Esperen un segundo. Nos queda 1 minuto y medio. Volvemos al mismo link si se nos llega a cortar. A ver. Miren. Lengua de seña argentina. Ay, quieto, mostrarlo ahí. ¿Un certificado? La facultad se llama Arturo. Jaureche. Sí, muy grandes. Ahí yo pedí que quiero enseñar LSA. En la facultad me dijeron que sí, me dieron el lugar, las personas se anotaron, me miraban, aprendían y yo enseñaba. Abecedario, por ejemplo, ABC. Perdón. Se va a Pero cortar. fue durante... Se va a cortar. El Zoom se va a cortar. Volvemos a ingresar al mismo link. Sí, ¿está bien? Sí. Entonces estás dando clases en Jaureche.